Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Esther Eliana Georgina. Soy R2 en la residencia de Bioquímica Clínica y este Ateneo se titula Sífilis congénita a propósito de un caso. Fue hecho por mi rotación de baja complejidad en el CAPS número 11, Cecilia Grierson. Bien, para iniciar esta temática les voy a presentar un poco de información de teoría, cómo venimos epidemiológicamente a nivel nacional y provincial, epidemiología en el CAPS y, por supuesto, un caso clínico. Ahora bien, para recordar un poquito, ¿qué es la sífilis? Es una enfermedad infecciosa con afectación sistémica causada por el microorganismo Treponema pallium. Es una especie de bacteria que está compuesta entre 8 y 20 espiras enrolladas que le da un movimiento de rotación similar a un sacacorchos, ¿sí? Es un parásito obligado del hombre y no se conoce reservorio animal. Las vías de transmisión de esta bacteria pueden ser por contacto sexual, transfusión o vertical, que este vertical puede darse de dos maneras, que sea transplacentario, es decir, que la mamá lo transmita a través de la placenta al bebé, o en el momento en el momento del parto por el canal vaginal. ¿Cuál es la evolución natural que presenta la sífilis? En sus cuatro etapas, la primaria, la secundaria, la latente y la terciaria. Tiene la característica principal la sífilis, que es una enfermedad que puede detenerse al comienzo, ¿sí? Mediante un tratamiento. A la sífilis infecciosa, que se le llama a lo que es la etapa primaria o secundaria, se caracteriza por ser contagiosa y es factible curar totalmente, mientras que la sífilis tardía en sus diversas manifestaciones no contagia, y si bien también puede ser curada totalmente, siempre va a dejar secuelas. ¿Cuáles son las etapas entonces? La primaria, que presenta un periodo de incubación entre 3 semanas y 3 meses, donde aparece el chancro, puede ser único, pueden ser múltiples, pueden presentarse con linfadenopatía regional. La etapa secundaria, que va entre las 6 semanas y los 6 meses, que es donde la mayoría de los pacientes concurren a la consulta y se hace el diagnóstico. Se puede presentar como erupciones generalizadas o localizadas en la piel mucosa, parches mucosos, parches alopécicos, adenopatías. Una vez que pasamos la secundaria, entramos a un periodo de latencia en el cual la persona, si no ha concurrido a la clínica antes, pensando que por ahí ya se le pasó, fue algo pasajero, tiene la característica, la etapa latente, que es totalmente asintomática y puede dividirse en dos: una latente temprana, que es la que se presenta antes del año, o una latente tardía, que se presenta después del año. Una vez que transcurrido este tiempo, entramos en lo que sería la etapa terciaria, que va entre los 10 y los 30 años, donde se empiezan a ver lesiones granulomatosas en la piel o en las vísceras. Se puede presentar como enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas. ¿Sí? ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que tenemos para la sífilis? Por supuesto, se dividen en dos grandes grupos: los métodos directos e indirectos. Los métodos directos son microscopía de campo oscuro, inmunofluorescencia directa, biología molecular. Son métodos que detectan directamente al agente, y los más utilizados y los más fáciles en el laboratorio son los indirectos, que se da por respuesta humoral o serología, ¿sí? Que estos también se los puede dividir en dos grandes grupos, que son las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. ¿Qué ocurre en este caso con las pruebas no treponémicas o la BDRL, que es lo que más se utiliza en el laboratorio? Que deben confirmarse con una prueba treponémica, debido a que una prueba positiva no treponémica puede llegar a darse como falso positivo en una colagenopatía, en algunos consumos de drogas, etcétera. Por eso siempre se debe hacer la confirmación con una prueba treponémica, que son los específicos anticuerpos contra el treponema. ¿Cómo es el algoritmo diagnóstico en la mamá y o en su acompañante o pareja sexual?
se debe realizar una prueba no treponémica inicialmente. Se hace en la primera consulta prenatal y después en cada trimestre de la gestación en el periparto. ¿Sí? Si esta prueba no treponémica da negativo, se descarta la sífilis. Y si da positivo, hay que cuantificar y confirmar con una prueba treponémica. Esta prueba treponémica puede dar positivo o reactiva, que es lo que confirma la sífilis, y si da negativa, se descarta la sífilis y es un falso positivo. ¿Sí? Si se diagnostica una sífilis, y estamos en una sífilis primaria, secundaria o una latente temprana, la, mm, el tratamiento es una dosis de penicilina, mientras que si tenemos una sífilis que no sabemos la duración, o es una latente tardía, o ya entramos en una terciaria, se utilizan 3 dosis de penicilina, ¿sí? El tratamiento se considera adecuado para la prevención de sífilis congénita si se completa 30 días antes del parto, ¿sí? En el caso de una persona gestante. Entonces entramos en lo que sería la definición de sífilis congénita. Es una enfermedad del recién nacido producida por la transmisión de la bacteria Treponema pallidum desde la madre al hijo. ¿Sí? ¿Cómo se puede darse esta sífilis congénita? Bien lo dije hoy, a través de transplacentario, que la mamá le transmite al bebé a través de la placenta, o al momento del parto por el canal vaginal. ¿Cuáles son los criterios o los casos que se tienen en cuenta para decir que es una sífilis congénita? En un nacido vivo o una muerte fetal o un aborto de más de 500 gramos de una persona gestante con un diagnóstico confirmado de sífilis y que no haya presentado tratamiento adecuado durante el embarazo. ¿Sí? Puede tratarse de un caso también, un nacido vivo o muerte fetal, o un aborto de más de 500 gramos, o una niña menor de 24 meses, hijo de una persona gestante con criterios de caso probable o confirmado de sífilis asociados a criterios de laboratorio o criterios radiológicos o criterios clínicos. O también puede darse como caso de sífilis congénita la muerte fetal en personas gestantes con diagnóstico de sífilis y sin otra causa conocida, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas clínicos que pueden presentar estos niños? Pueden dividirse en 2 grandes grupos, lo que son los síntomas clínicos tempranos y tardíos. Los tempranos se dan en un periodo de menos de 2 años, donde el pacientito presenta rinitis, anormalidades dermatológicas, hepatosplenomegalia, epifistitis, osteocondritis, hemólisis autoinmune, anormalidad del sistema nervioso central. Y las manifestaciones tardías pueden darse con linfadenopatía, implicación del hueso, anemia, dientes de Hutchinson, anormalidades del sistema nervioso central, queratitis intersticial. ¿Sí? Esta es una imagen para que vean representado cuáles son los síntomas típicos que se pueden ver, los dientitos de Hutchinson que parecen como si fueran todos colmillitos. Puede presentarse erupciones en todo el cuerpito o incluso solamente en manos y pies, cómo se presentan alteraciones óseas o la clásica, la nariz en silla de montar. ¿Cómo es el algoritmo diagnóstico del recién nacido? Tenemos una gestante con sífilis confirmada. ¿Cómo nace este recién nacido? Si es un recién nacido asintomático y la mamá fue adecuadamente tratada y el recién nacido está a término, no se realiza ningún tratamiento si se le realiza el seguimiento clínico y serológico a ese bebé. Ahora, si la gestante no fue tratado, no fue tratada adecuadamente, se debe realizar una evaluación al recién nacido con laboratorio, electro, rayos X. Si todo esto da normal, se le trata con una dosis única de penicilina y se le hace seguimiento clínico y serológico, y si da alteraciones, se le trata con 10 días de penicilina. Ahora, si el recién nacido directamente nace con síntomas, por supuesto, se utilizan los 10 días de penicilina con seguimiento clínico y serológico.
¿Cómo se le hace este seguimiento a estos niños? Se le hace un seguimiento clínico mensual, la evaluación oftalmológica, auditiva y serológica, con pruebas no troponémicas a los 1, 3, 6 y 12 meses o hasta negativizar. Si no existe infección, los anticuerpos no treponémicos deben empezar a disminuir entre los 3 meses y desaparecer totalmente a los 6 meses, mientras que los anticuerpos treponémicos sí pueden tardar hasta 18 meses en desaparecer. ¿Cuándo hay que volver a tratar al niño? ¿Sí? En casos que sean niños o niñas no tratados en recién nacidos a término, que sigan reactivos luego de los 12 meses, o niños o niñas tratados nacidos a término que sigan reactivos con una prueba treponémica luego de los 12 meses. ¿Cómo estamos parados epidemiológicamente a nivel nacional? En general, vemos que desde el 2015 hasta el 2019 los casos en la población general de sífilis vienen en aumento. Igualmente hubo una caída a partir de los años 19, 20, 21, por supuesto, se puede entender a raíz de la pandemia, y posterior a eso volvió a aumentar los casos de sífilis en la población general. Por supuesto, al ser una enfermedad de transmisión sexual, la mayor cantidad o el mayor contagio que hay se da entre los 15 y 35, 40 años aproximadamente, y se mantiene un predominio en el sexo femenino. ¿Cómo estábamos con la sífilis congénita? Lamentablemente, el último informe epidemiológico que tenemos del CISA es del 2019, quedaron atrasados los informes epidemiológicos, ¿sí? Pero se puede observar que van en aumento a través de los años del 2013 hasta el 2019 los casos de sífilis congénita. Al igual que a nivel nacional, Misiones también se mantiene en aumento con los casos de positividad. ¿Cómo estamos parados en el CAPS número 11? ¿Sí? Este es un trabajo que se realizó desde octubre del 2022 a marzo del 2024, donde se obtuvieron 135 pacientes que fueron diagnosticados con sífilis mediante primoinfección, ¿sí? De estos 135 pacientes, el 58,26% eran mujeres y 9,63% eran embarazadas. De estas embarazadas que obtuvimos 13 pacientitas, lamentablemente una la perdimos en el camino, no volvió a concurrir, no buscó sus resultados, no volvió a concurrir al hospital, por ende ya no pudimos obtener datos acerca de la paciente. Y de las 12 pacientes diagnosticadas con primoinfección en el embarazo, el 25% se diagnosticó en el primer trimestre, el 33% en el segundo trimestre y el 42% en el tercer trimestre. De estas pacientes, de estas 12 pacientes, 7, es decir, el 58%, recibió tratamiento y 5, que serían el 42%, no recibió tratamiento. Para tener en cuenta, de las pacientitas tratadas, solamente una no llegó a cumplir los 30 días antes del parto y fue la paciente que tuvo pérdidas, nació mortinato el bebé, con un ovito. De estos 12 bebés, de estos 12 pacientitos, un bebé aún continúa en gestación en la actualidad. El 72% recibió tratamiento al momento del nacimiento, uno mortinato, y el 19% no necesitó tratamiento. ¿Cómo nacieron estos bebés? Uno de los bebés sigue aún en gestación, el 72% nació asintomático, uno de los pacientitos mortinato, y el 19% presentaba sintomatología que incluían microcefalia, hidrocefalia, alteraciones a nivel de piel y mucosas. Para que entiendan un poquito el contexto y el porqué de que elegimos este caso clínico. Esta es una paciente de 32 años que es oriunda de la ciudad de Posadas,
Vive en un monoambiente de madera, luz, agua potable y baño letrina. Convive con sus 4 hijos de 14, 9 y 5 años, más el bebé recién nacido. El cogestante presentaba 25 años de edad en ese momento, era una persona desocupada, estaba en conocimiento de la gestación y reconocía su paternidad, pero no colaboraba económicamente. Mantuvo una relación convivencial de 2 semanas con la paciente y actualmente no se relaciona y era consumidor de alcohol, drogas y fumaba marihuana. Actualmente la paciente no consume y tendría sí antecedentes de consumo de marihuana. No vivenció situaciones de violencia con el cogestante, pero sí tendría denuncias de abusos sexuales hacia su expareja. Solo presentaba el primario completo y la fuente principal de ingresos era la asignación universal por hijo. ¿Sí? ¿Cuál es la historia clínica de la madre? La madre se presenta el 12/9 del 2023 para hacerse un control prenatal, el primer control prenatal que tiene en el embarazo, y se constata una BDRL de 32 DILs con un TPPA positivo. La paciente nunca busca sus resultados y es ingresada en el hospital materno neonatal el 26/9, es decir, unos días después, por pérdidas de líquidos por genitales. En ese momento la paciente estaba con 32 semanas de gestación, una anemia gestacional y se constata una BDRL de 128 DILs, por lo cual, por supuesto, deciden iniciar el tratamiento. Unos días después, el 29/9, presenta trabajo de parto, nace su bebé y es dada de alta el 5/10. ¿Qué pasa con esta bebé que nace? En una paciente femenina que nace el 29/9 del 2023, recién nacida pretérmino con 1.760 gramos, 32 semanas. Estructuralmente la pacientita está normal. El primer control serológico que se le hace es un día después del nacimiento, el 30/9, donde se constata una BDRL de 512 DILs, por lo cual se inicia tratamiento. Consecuentemente, se puede observar que la pacientita presentaba ampollas palmoplantares, es decir, que ya había nacido con sintomatología. El segundo control se lo realiza el 2/10, donde se constata un líquido cefalorraquídeo con serología reactiva, es decir, se confirma neurosífilis y presenta un síndrome de digestión respiratorio. La paciente continúa internada en neonatología. Días después, el 7/11, se le hace el tercer control serológico a la paciente, donde se puede constatar la disminución de los títulos de BDRL 64 DILs y es dada de alta el 8/11 con 2 kilos 430 gramos. Ese es el último laboratorio que presenta la pacientita antes del 4 de abril de este año, donde concurre a control y se puede observar una BDRL de un DILS, pero sí ya presenta alteraciones oftalmológicas. Como conclusión, ¿y qué es lo que nos enseña toda esta situación? Que los aumentos de casos de sífilis post-pandemia obliga a controlar más de cerca la epidemiología. El rol del laboratorio de baja complejidad y su importancia radica en la detección de estas pacientes, teniendo la posibilidad de prevenirla mediante el cribado prenatal y su tratamiento a tiempo, evitando así las consecuencias mayores, debido a que el tratamiento en este caso es muy simple, es penicilina, por ende se puede llegar a poder tratar a tiempo y evitar todas estas sintomatologías. El laboratorio no solo permite el diagnóstico, sino también el seguimiento del tratamiento, tanto a la embarazada como a la pareja sexual y el recién nacido. Y conocer los datos epidemiológicos permite tratar de raíz los factores que pueden estar influenciando en la propagación de esta enfermedad de transmisión sexual. Y para cerrar, el 20 de octubre es el Día Mundial contra la Sífilis Congénita. Muchas gracias.